Sin lugar a dudas, el año 2020 será recordado como un año único y por supuesto esperamos que sea irrepetible. Este año ha tocado las puertas de los países un virus respiratorio agudo que ya supera el 1.000.000 de víctimas en todo el planeta. Hemos visto que para contener sus estragos, los países hemos estado abocados a tomar medidas restrictivas, de alguna manera improvisadas en algunos lugares, y en otros lugares las hemos podido tomar con gradualidad, con precisión, pero al mismo tiempo con altos niveles de incertidumbre. Todo esto nos muestra las fragilidades del mundo, pero también nos evidencia que por años habíamos tenido sobre la mesa conversaciones que quizás el mundo no las había atendido, de pronto en la coordinación multilateral, pero al mismo tiempo en las reflexiones sectoriales. Doctor Miguel, el Foro Económico Mundial en los últimos 10 años, en su informe de riesgos mundiales, traía la palabra pandemia, pero siempre se veía como un fenómeno lejano, probable, pero lo suficientemente lejano. También recordamos que el año pasado la Organización Mundial de la Salud convocó a un grupo de expertos liderados por Gro Harlem Brundtland, la ex primer ministra de Noruega, y en ese reporte, en el capítulo 3, se hablaba de la inmensa probabilidad de que el mundo sufriera una pandemia detonada por un virus respiratorio agudo. Se hablaba de abordar conversaciones a nivel de jefes de Estado a partir del mes de septiembre del año 2020, pero tampoco estuvo en el seno de la gran conversación. Tuvimos en los últimos años fenómenos como el SARS, tuvimos fenómenos como el ébola, tuvimos fenómenos como el H1N1 en la última década, pero no obstante, nunca creímos que fuera inminente lo que el mundo ha vivido este año. Hemos visto a los países más ricos del mundo ver afectada la capacidad de respuesta de su sistema de salud, robusto y con recursos. Vimos en las ciudades más desarrolladas del planeta tener que acudir a fosas comunes improvisadas para el manejo de cadáveres derivados de la pandemia. Vimos a muchos de los líderes del sector salud de los países desarrollados sufrir por la carencia de tener elementos de protección personal en algunos momentos. Y al ver todo ese escenario, nosotros tenemos que reflexionar sobre cómo actuó la América Latina y cómo ha actuado Colombia. Nosotros en América Latina sabemos de las fragilidades del sistema de salud. Sabemos además que no tenemos los niveles de cobertura e ingreso per cápita de las naciones más poderosas que se vieron altamente afectadas. Pero tomamos decisiones graduales, certeras, a tiempo, y muchas de ellas draconianas para quitarle velocidad exponencial al virus, fortalecer las capacidades de respuesta nacional y algo supremamente importante, tener un sistema de atención de pacientes críticos como nunca antes. En estos 6 meses, apreciados amigos, Colombia le puede decir al mundo que logró duplicar la capacidad de cuidado intensivo. Cuando empezó la pandemia teníamos una de las proporciones más altas de unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes en América Latina. Y nos había tomado años, tal vez décadas, llegar a 5.400 UCIs. En tan solo 6 meses estamos a puertas de llegar a 11.000 UCIs. Algo que no tiene un precedente en la historia de la salud pública de Colombia. Empezamos esta pandemia siendo el primer país de América Latina en tener capacidad de adelantar pruebas PCR a través del protocolo Berlín para determinar la positividad. Teníamos un laboratorio con capacidad de procesar 1.000 pruebas diarias.
Hoy son más de 100 laboratorios públicos y privados en todo el territorio nacional capaz de procesar más de 36.000 pruebas diarias. Y hemos estado haciendo búsqueda activa para encontrar los casos. El día de ayer terminamos con el 89.6% de recuperación en todo el territorio nacional. Y algo que además es importante destacar es que Colombia ha tenido una positividad del 3.1%, por debajo de la de Alemania, de la de Italia, de la de Francia, de la del Reino Unido, de la de Estados Unidos, de la de Brasil y la de muchos otros países vecinos, como ha sido el caso de Chile, de Perú o de Panamá. Cuando analizamos la respuesta de Colombia en el indicador de muertes por millón de habitantes, nosotros nos damos cuenta que estamos por debajo de países como Francia, como Italia, como el Reino Unido, como Bélgica, como Suecia, pero al mismo tiempo por debajo de países como Perú, como Chile, como México, como Brasil, como Panamá, como Ecuador, entre otros. Esta no es una competencia entre países, pero la reflexión y la comparación es importante, porque hoy Colombia está por encima en unidades de cuidado intensivo por 100.000 habitantes de la gran mayoría de países de la región latinoamericana. Estos esfuerzos se han logrado y se han logrado al mismo tiempo que hemos mantenido una gradualidad en la reactivación económica. Desde el primer aislamiento preventivo obligatorio teníamos el 40% de toda la actividad económica funcionando. Llegamos al mes de septiembre, donde tomamos la decisión del aislamiento selectivo y el distanciamiento individual responsable, con más del 90% de la actividad económica funcionando. Y el reto es llegar al 100% de manera responsable y hacerlo de manera activa. Pero no es lo único que se ha hecho. Hemos tomado decisiones sin precedentes para proteger el tejido social y el tejido laboral de Colombia. Yo quiero destacar, doctor Miguel, que con el sector asegurador, pasando por momentos difíciles, porque tuvimos conversaciones difíciles, en momentos donde teníamos que actuar todos en equipo y lo logramos. Pudimos ver cómo el sector asegurador desplegó más de 40 millones de piezas de protección personal para el sector de la salud. Conformamos, con el apoyo del doctor Luis Guillermo Plata y del ministro Fernando Ruiz, la Reserva Estratégica Nacional, donde también hemos hecho un despliegue a nivel territorial de más de 40 millones de piezas de protección personal. Esa también es una demostración de que queremos proteger a quienes están en las líneas de atención a esta pandemia. Pero podemos decir también que hemos habilitado en el marco de esta pandemia una respuesta social donde 3 millones de colombianos reciben ingreso solidario para que tengan una transferencia no condicionada a quienes nunca habían tenido recursos de la nación. Y vamos a mantener ese programa vivo, activo, hasta el mes de junio del año 2021 inicialmente, para tener esa capacidad de respuesta. A eso se suma que estaremos durante todo este 2020 entregando giros extraordinarios de Familias en Acción, de Jóvenes en Acción y del adulto mayor. A eso también se incorpora el subsidio del 40% del salario mínimo legal vigente a los trabajadores de las empresas y de los empleadores individuales que han visto afectadas sus ingresos un 20% o más. Más de 3 millones de trabajadores reciben ese beneficio, que a su vez se extenderá hasta el mes de marzo del año 2021 para que sea una herramienta poderosa de reactivación. Lanzamos las líneas de garantía del 80 y del 90% para que exista capacidad de irrigar crédito a la micro, pequeña, mediana y gran empresa. Estaba previsto terminar en este mes de septiembre y extendimos el programa de garantías hasta junio del año 2021 para que también sea una herramienta
para promover la reactivación. Hemos llegado también con decisiones de créditos fáciles, con las líneas de Bancoldex. Ese programa que es Colombia se reactiva y que tiene los capítulos regionales es sumamente importante. Hemos tomado medidas también para cambiar términos y condiciones de fechas y de cronograma para el pago de impuestos, para atender a los sectores más afectados por la pandemia. Y hemos permitido que en el sector de la salud se avance en telemedicina, se inicien los pagos a quienes están haciendo las residencias. Se habilitaron también los pagos por disponibilidad de unidades de cuidado intensivo. Estamos ya concertando lo que será el pago de la bonificación especial a la primera línea de atención y hemos acelerado también esquemas de pago de punto final. Toda esta es la demostración de la inmensa capacidad de respuesta de nuestro país en medio de esta coyuntura. Sabemos que hay riesgos, que hay afectaciones y la hemos visto en el mercado laboral, donde llegamos a tener niveles de desempleo nacional superiores al 20%. Pero gracias también a las medidas que se han ido adoptando, podemos ver que esta semana, en el reporte del mercado laboral del mes de agosto, el DANE ya habla de una tasa de desempleo del 16.8, lo que evidencia que se han creado más de 3 millones de puestos de trabajo en los últimos 3 meses. No nos quedamos ahí ni somos complacientes con esa cifra. Vamos a seguir reactivando nuestra economía, nuestro empleo, para ayudar a quienes más lo necesitan. Y espero también que quede claro que si bien hemos estado atendiendo y administrando una situación tan compleja como es esta pandemia, también le propusimos al país la agenda de reactivación bajo el nombre de Compromiso por Colombia, donde estamos haciendo inversiones de más de 170 billones de pesos, con inversión pública, privada y público-privada en los próximos años, generando más de 1.7 millones de empleos derivados de estas actividades y que contribuyan a que aceleremos los proyectos de infraestructura, a que aceleremos los proyectos de vivienda, los proyectos de energías renovables no convencionales, a que aumentemos la cobertura de los servicios sociales, a que hagamos más de 150 proyectos de agua potable y saneamiento, a que aceleremos la inversión de la paz con legalidad en los municipios PEDET, a que podamos desplegar en el territorio esa capacidad productiva de pertenecer a las cadenas de valor agregado. Todo esto está en marcha y en medio de la pandemia hemos terminado el túnel de la línea. Entregamos ayer 48 kilómetros de la Ruta del Sol 3, 30 nuevos de doble calzada, 18 de rehabilitación. Hemos entregado la primera vía 4G. Hemos puesto recursos para los proyectos que serán emblemáticos en la movilidad urbana. Y así seguiremos avanzando con determinación, como también lo hemos hecho en el sector de la vivienda, con el subsidio a las familias más vulnerables, con el esquema de garantías, con el Fresh No Bis, porque entendemos que este país lo vamos a sacar adelante entre todos. Y qué importante también hacer una mención a que el sector asegurador hace parte de esta agenda, ya que en estos 2 años de gobierno se han dado pasos trascendentales para el sector asegurador. Yo quiero empezar, doctor Miguel, por decirle no solamente que fui el autor de la ley que promovió los retiros parciales de cesantías para la adquisición de seguros educativos, sino que hemos sacado la regulación y queremos que esto estimule que más familias vean en los seguros la probabilidad también de tener prefinanciada la educación superior de sus familias. Y eso también significará para muchas familias que padre y madre, en los años donde se están retirando del mercado laboral y que tienen que hacer esos pagos universitarios, al asegurar esos pagos tendrán más recursos para ser aportados a la seguridad social y mejorar sus esquemas pensionales. También quiero precisar que en estos 2 años de gobierno hemos tenido la mayor expansión que haya visto Colombia en los seguros para el sector agropecuario. Falta mucho, es cierto,
pero la expansión es latente y estamos nosotros comprometidos. También con las medidas que hemos adoptado para estimular la vivienda de interés social y ahora la Novis con el nuevo lanzamiento del FRECH, eso también marca una oportunidad, porque cada uno de los esquemas de financiamiento representa una oportunidad para el sector asegurador. Hemos fortalecido las campañas de prevención y de atención en materia de seguridad vial para reducir siniestros. Seguimos teniendo ahí cifras quizás muy similares a las de América Latina, donde se siguen presentando altos niveles de accidentalidad, pero vienen en reducción. Debo decir también que con la transparencia en el sector de la salud, que con la insistencia y la pertinencia de tener una superintendencia de salud que no le tiembla la mano para sacar a quienes no están cumpliendo con la actividad de protección de la salud, también se han ido cerrando EPS de mala calidad, pero al mismo tiempo hemos abierto el ojo para identificar abusos en los cobros derivados del SOAT, que durante muchos años tenían un contubernio con sectores oscuros de la dirigencia política y que esquilmaban los recursos no solamente del aseguramiento para accidentes, sino que se valían de una falsa activación del seguro para desangrar el sistema de salud. También es un paso importante que hemos dado. Y debo destacar que en materia de obra pública, también hemos venido articulando respuestas para tener los proyectos en ejecución, porque lo peor que le puede pasar al sistema de aseguramiento y al sistema de infraestructura es que los proyectos no se concluyan. Hoy podemos decir que más del 70% de esas vías 4G que encontramos paralizadas están en funcionamiento, y lo hemos hecho también buscando soluciones transparentes, legales, oportunas y dinamizadoras de actividad laboral. Y me complace que aquí se toquen temas de fondo, porque para que exista cultura del aseguramiento se requiere educación financiera. Y esta semana, doctor Miguel, también enmarcamos otro hito en lo que fue una promesa mía para el sector, y es que sacamos el documento COMPES de educación financiera, donde queremos que los ciudadanos entiendan de la importancia de los esquemas, no solamente de financiamiento y ahorro, sino también de aseguramiento. Me estimula también el hecho de que estemos tomando decisiones en sectores novedosos, como tiene que ver con el negocio del fintech, de la tecnología aplicada al sector financiero, donde tenemos ya lo que se conoce un sandbox regulatorio, pero con la idea de seguir profundizando servicios, incluyendo el servicio de los microseguros, que tiene que profundizarse en el país. Y me parece importante también que habilitemos mecanismos para que las primas per cápita en vida en Colombia también crezcan, porque el nivel de primas per cápita en los seguros de vida está por debajo de muchos países comparables en el entorno regional, y eso solamente se logra teniendo mayor competencia, mayor profundidad, un mayor desarrollo de los mercados de capital y, por supuesto, que entendamos que hay mecanismos para proteger el ingreso de los ciudadanos. Y usted ha dicho algo muy importante que también hace parte de la conversación: los seguros que tienen que ver con la protección de los más vulnerables, en lo que garantiza de alguna forma ingresos certeros para las edades superiores. Hoy es pertinente destacar que sacamos adelante el piso mínimo social con una idea: permitirle a más colombianos tener ahorros para la vejez. No es afectar la condición laboral, no es disminuir los espacios y las garantías laborales. Todo lo contrario, lo que busca es que quienes están por fuera tengan una herramienta de cobertura y de protección para cuando lleguen a edad avanzada. Y eso también involucra al sector asegurador. Qué importante también que nosotros profundicemos herramientas. Y yo no puedo dejar de mencionar que este sector está altamente vinculado como inversionista institucional en el desarrollo de los mercados de capital. La misión dirigida por el profesor Rigobón
trajo recomendaciones puntuales donde cerca de un 80% de esas recomendaciones se han implementado por la vía regulatoria y por decretos que he sancionado personalmente con el concurso del Ministerio de Hacienda. Y estaremos prontamente también presentando al Congreso las reformas que se requieran para actualizar la legislación del 2005 y del año 95 relacionada con la profundización del mercado de capitales en Colombia. Y usted ha hecho menciones importantes: la protección de la vejez y la generación de empleo. En la protección para la vejez, nuestra tarea, nuestra meta, nuestra convicción es que tengamos primero mayor formalización. La pandemia se nos atravesó en un momento difícil, pero sabemos además que se estaban dando pasos en la formalización laboral. La primera gran herramienta para la protección de la vejez es aumentar la formalización laboral. Y por eso nos hemos preocupado como gobierno en dar incentivos, estímulos y medidas claras y transparentes de seguridad jurídica para que la inversión se traduzca en generar esos puestos formales de trabajo, dignos y estables. Y habilitar también herramientas reconociendo la informalidad para que en tareas que se vienen desplegando con la propia casuística específica de las regiones permita también sembrar la semilla de la protección para la vejez. Quiero destacar también el apoyo que hemos tenido por parte de las aseguradoras de riesgos laborales y también del sistema de cajas de compensación para que nosotros podamos brindar de manera histórica la mayor cobertura que se ha visto en lo que corresponde en la atención de seguro de desempleo o atención al cesante. Eso también tenemos que celebrarlo en el marco institucional. Y en lo que tiene que ver con las medidas para generar empleo, están vinculadas a que nosotros entendamos las dinámicas de distintos sectores, están relacionados con poner en marcha la reactivación segura y están relacionados también con las oportunidades que queremos para los jóvenes, principalmente las que están asociadas a las habilidades pertinentes que demanda el mercado laboral. Y esa es la razón por la cual esquemas como el de Inspiratic van a formar 100,000 programadores en los próximos 2 años para insertarse al mercado laboral. A esto, por supuesto, podemos sumarle otras herramientas, otras facilidades. Reconocer además que la micro y pequeña empresa debe contar con la mayor protección. Por eso también presentamos el proyecto de ley de emprendimiento al Congreso con mensaje de urgencia y por eso también en medio de la pandemia con orgullo firmamos la ley que le da vida al pago en plazos justos a toda la cadena de proveedores en el país. Todo esto nos lleva a decir que nuestra agenda de reactivación, que nuestra agenda social, que nuestra agenda económica, que nuestra agenda de salud está en pleno funcionamiento y para producir bienestar. El sector asegurador juega un papel fundamental porque tiene ese halo transversal en distintos sectores. Usted ha hecho un recuento detallado de las multiplicidades y variables que tiene el sector asegurador. Aquí tiene un gobierno que quiere que en este país, para que se genere más crecimiento, se desplieguen también sectores que protegen a la sociedad de los mayores riesgos. Y por eso seguiremos trabajando con el ímpetu con el que hemos dado los compromisos, esa vida necesaria. También estaremos trabajando de la mano de ustedes para que Colombia se reactive y produzca bienestar. Muchísimas gracias.